Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Álvaro Martínez Cervantes y antes de comenzar esta presentación me gustaría agradecer al público por sintonizarnos. El nombre de trabajo que traemos es la investigación experimental de los parámetros del proceso Triple F aplicando el material PETG reforzado con fibra de carbono mediante el análisis Taguchi. El contenido de esta presentación tiene esa estructura, comenzando con introducción, metodología, resultados, anexos, conclusiones y agradecimientos. Como introducción tenemos qué es la manufactura aditiva. La manufactura aditiva es la tecnología que nos permite crear objetos tridimensionales mediante un modelo digital. ¿Cómo es que podemos crear ese objeto tridimensional? Mediante la aplicación o adición de material capa por capa. Este material puede ser algún polímero, metal o algún cerámico. Hay ciertas industrias que utilizan la manufactura aditiva, comenzando con la médica, que es un 52% de toda su producción que utilizan manufactura aditiva. Está la maquinaria y herramientas con un 37%, aeroespacial con un 21% y automotriz con un 18%. Que afectan las características de impresión para la resistencia del modelo son la temperatura de boquilla y la altura de capa. En el trabajo de Quechaguías y su grupo en 2021 estudiaron los principales indicadores de los objetos impresos en triple F para la obtención de precisión dimensional. La precisión dimensional y la resistencia de modelo vienen ligadas, ya que la altura de capa tiene ciertas características como los intersticios. Entre mayor altura, mayor espacio hay entre las capas depositadas y más efecto de escalera en las capas de la superficie. Otros de los factores que afectan las características de impresión para la resistencia son la orientación de construcción y la velocidad de impresión. En el trabajo de Deyaru y su grupo en 2019 mencionaron que el espesor de la capa y la temperatura de impresión, la orientación de construcción, la velocidad de impresión y el número de capas son algunos de los parámetros triple F más comunes para el efecto en la precisión dimensional. En la figura 3 se tiene de manera gráfica cómo es que se pueden agregar los modelos a cierta orientación, ya que este tiene un efecto en el modelo de impresión, ya que la dirección de construcción puede ser modificada al momento de impresión. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Es que si se requiere cierta resistencia a cierta dirección, se puede construir hacia la dirección requerida. Muestra aquí la figura 3, la orientación de construcción mediante los ejes, orientación Y, orientación X y orientación Z. Las probetas que se utilizaron son las que solicita la norma ACTM de 638. En esta figura tenemos un diagrama de causa y efecto del proceso de fabricación por filamento fundido. Todos estos puntos son los que se tienen que observar para poder mejorar la precisión dimensional, la calidad superficial y la resistencia del modelo. Uno de los más importantes de que que se han observado son los de impresión, los del material y el diseño de máquina, como por ejemplo los límites que tenemos entre los ejes, el diseño de la plataforma, la temperatura de cámara de impresión, la resolución del STL en impresión, el espesor de capa, como ya se había mostrado, como ya se había explicado anteriormente, también el diámetro del filamento en material, las propiedades mecánicas, las propiedades térmicas. En el diseño del mecanismo pudiera ser también el diámetro del orificio, los elementos mecánicos del material, la velocidad de alimentación del filamento con el flujo de impresión y entre otros, que son bastante importantes y se tienen que tener en cuenta para el momento de la resistencia en el modelo. El flujo que tiene como diseño, proceso de impresión y pruebas de probetas. Comenzando por el diseño sería realizar un modelo con las especificaciones que la norma CTM 638 especifica. Estos modelos 3D se realizan en SolidWorks para después exportar el STL y pasarlo al slicing de la marca de la máquina utilizada para después exportar el código G, importarlo a la impresora 3D y después obtener las impresiones con las especificaciones obtenidas del modelo de Taguchi. Una vez obtenidas las impresiones o las probetas con las especificaciones, se harán en la plataforma de prueba,
instalarán en la plataforma de prueba para obtener los resultados de estrés. Y en resultados, queremos obtener la optimización de los parámetros para la resistencia de tensiones del PET-GSF. El objetivo es optimizar los parámetros de impresión de triple F para las resistencias de tensiones mecánicas, aplicándolo en el material. Este material cuenta con un 80% de tereftalato de polietileno y un 20% de fibra de carbón. El software que se utilizó, mencionado antes, es SolidWorks. Este diseño tiene que cumplir con todas las especificaciones de la norma. En la figura 7 se puede mostrar el modelo CAD y el tipo de probeta fue la número uno. En la figura también se pueden mostrar las dimensiones que tiene el modelo. Diapositiva de resultados, podemos observar que para estudiar los parámetros del proceso triple F se utilizó un diseño ortogonal de Taguchi para proporcionar un enfoque estructurado. También se realizó una prueba piloto para determinar varios parámetros de impresión triple F que influyen en la tensión y esfuerzos del modelo impreso. En la tabla 4 pues se pueden mostrar todos los parámetros que han sido considerados. También en la tabla tenemos una tabla 2 que son los parámetros de control de impresión fijos. Estos parámetros se especificaron por el material, por el fabricante. El grado de libertad que se utilizó fue el L16, ya que es el más apropiado por los parámetros que hemos seleccionado. 3 incluye el diseño experimental de los parámetros de proceso de fabricación por filamento fundido. También tenemos ya la relación señal-ruido que se ha utilizado para el tipo de características de calidad, que seleccionamos cuanto más grande es mejor. Y esta se muestra en la ecuación número uno. En la tabla 3 tenemos el número de experimentos y todos los parámetros que se agregaron a cada experimento. Aquí tenemos los pasos del proceso de fabricación o de impresión. Como primer paso tenemos la selección de parámetros en el software de corte. En este caso estamos utilizando el software Idea Maker de Rise 3D. Aquí agregamos todos los parámetros que especificó el modelo Taguchi o el modelo de matriz ortogonal. En el segundo paso tenemos como la exportación del código G. Una vez que tenemos el código G, podemos realizar la impresión de los 16 modelos de la probeta con los distintos parámetros seleccionados. Y en la figura 9 se muestran los 16 experimentos que se obtuvieron del material PET-G con fibra de carbono. En esos siguientes pasos fueron realizar las pruebas de desplazamiento con 2 milímetros sobre segundo, como lo explica la norma. Las densidades de relleno que se utilizaron fueron con pasos de 25%, 25, 50, 75 y 100%. Y en la figura 10 podemos mostrar cómo es que se está realizando el trabajo de tensión en cada probeta. Estas pruebas son de tracción. Y en el último paso se puede mostrar el análisis de ruptura. En la figura 11 se muestran todas las probetas en qué parte del- de la probeta se hizo la ruptura. Daño en probetas, los resultados que se obtuvieron fueron que el comportamiento mecánico del material es elástico-plástico. En la gráfica 1 se puede mostrar la curva de fuerza de desplazamiento de la probeta número 4 con 27.19 megapascales. Los siguientes parámetros que se utilizaron en esa probeta fue patrón de relleno, triángulo, temperatura de boquilla, 260 grados centígrados, orientación de trama, 90 grados, altura de capa, 0.15 milímetros, densidad de relleno, 100. Optimización de los parámetros de impresión para las resistencias de esfuerzos de tensión. Los parámetros seleccionados para cada probeta fueron distintos y ciertos factores de ellos influyen en la zona en la que se rompen las probetas. En la tabla número 4 que se muestra del lado izquierdo, muestra todos los resultados de tensión que se obtuvieron de las impresiones. Como se había mencionado en la diapositiva anterior, fue la número 4 con 27.19 megapascales.
esta diapositiva tenemos la optimización de parámetros de impresión, comenzando con la figura 12, que es la gráfica de efectos principales para relaciones de señal a ruido. Aquí vamos a realizar un pequeño zoom para poder observar con detalle los datos de la gráfica. Como primer parámetro tenemos el patrón de relleno con el nivel más óptimo a la señal a ruido, sería el triángulo. Después tenemos la temperatura de boquilla con 250 grados centígrados. En orientación de trama tenemos 60 grados de ángulo y en densidad de relleno tenemos el 100%. Aquí en la gráfica 13, que es la gráfica de probabilidad normal, tenemos un comportamiento lineal. Básicamente aquí tenemos que el parámetro óptimo para una mayor resistencia es cuando el patrón de relleno es triangular, la temperatura de boquilla es de 250 grados centígrados, la orientación de trama es de 60 grados de ángulo, la altura de capa es de 0.30 y la densidad de relleno es de 100%. En la tabla 5 tenemos la respuesta para relaciones de señal a ruido. Tenemos distintos resultados, pero podemos aquí observar que el delta lo tenemos con 3.95 en la densidad de relleno, en el patrón de relleno 1.39, con la orientación de trama a 0.97, la temperatura de construcción a 0.084 y por último la altura de capa con 0.59. En esta diapositiva tenemos los resultados de la NOVA. Básicamente lo que queremos aquí es analizar de una manera más a fondo. Que es lo que también vamos a ver, es pues analizar la diferencia entre todos los parámetros. Y para poder obtener estos resultados se tuvo que descartar el parámetro con menos contribución, que fue la altura de capa. Y podemos ver que en la fuente tenemos el patrón de relleno, la temperatura, la orientación de trama y la densidad de relleno. ¿Cuál fue de todos estos parámetros, cuáles fueron los que más tuvieron relevancia? Pues fue según el valor P, tenemos que el valor de densidad de relleno es el más óptimo, ya que este valor se acerca más al cero con 0.007. Después tenemos el patrón de relleno con 0.049, eh, siguiendo con el parámetro de orientación de trama, 136, y la temperatura con 169. Y en la tabla 7, pues tenemos lo que es el parámetro óptimo obtenido mediante el método de Taguchi con mayor característica que se muestra en la tabla 7. En conclusiones, obtuvimos que los resultados del experimento fueron favorables, ya que los parámetros óptimos más destacados tienen mucha relación con los parámetros de precisión dimensional. Una de las también de los puntos más destacados es que al utilizar la característica de más grande es mejor, en el método Taguchi se observó que el esfuerzo de tensión máximo cuando la densidad de relleno es del 100%, el patrón de relleno es triangular, la relación de trama es de 60 grados en ángulo, la temperatura de la boquilla es de 250 grados centígrados y la altura de capa es de 0.3 milímetros. Tenemos un parámetro de impresión correcto a la tensión del modelo y que en el análisis de la NOVA, los datos que se demostraron, que fueron cuatro de los parámetros seleccionados, influyen bastante y son importantes para la resistencia de la tensión, ya que su valor P es muy cercano a cero. Como agradecimientos, quisiera agradecer a CONACYT por la beca para mis estudios y al grupo de trabajo de diseño, desarrollo y manufactura de productos de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, Campus Ensenada, y a la UABC de Valle de las Palmas, el cual fue laboratorio de pruebas mecánicas. Muchas gracias, eso es todo.